Si no contestan, me voy a suponer que estoy sola y me voy a seguir durmiendo. ¿Y los demás? Bueno. Lo que yo sugeriría, si es que no lo han pensado, que agarren, tengan a mano un papel, un lápiz y vayan planteando, ¿no? Acuérdense, solo mirando cómo se resuelven los problemas no se aprende, ¿sí? Lo ideal es por lo menos plantear el problema. Este problema es parecido a dos que ya tiene resuelto la profesora en teoría, que no es la misma situación porque es en una mesa horizontal, pero son dos cuerpos que están atados con una cuerda, e inclusive hay un tercer cuerpo. Entonces, tienen herramientas por lo menos como para ir planteando, quizás hayan dudas, como por ejemplo, lo que se les... Pilar es tu nombre, ¿no? Me preguntabas de cómo decidir hacia dónde se mueve, pero por lo menos, por ejemplo, ya estaban en condiciones de dibujar las fuerzas, identificar las fuerzas en los cuerpos. Algo tienen que tratar de poder hacer en función de lo que ya han estado viendo en la clase de teoría y en los otros problemas. El profesor Villagrán también resolvió el problema 5, que básicamente el mismo procedimiento, lo que cambia, bueno, es la situación de los cuerpos. Así que tienen que hacer el esfuerzo de ir aplicando lo que ya se va hablando. Cosa de preguntar, digamos, en todo caso, yo dibujé tales fuerzas también, y ahora sí, con el planteo, bueno, uno decide cómo hago para darme cuenta hacia dónde se mueve. Es más, si por ejemplo, yo estoy estudiando, no tengo un día que no hay consulta, no me doy cuenta cómo analizar hacia dónde se mueve, me fijo en el libro, algún problema parecido, a ver si está el análisis, veo que no está, ¿cómo puedo hacer si estoy estudiando? Y bueno, puedo suponer, bueno, supongamos que se mueve hacia la izquierda, lo anoto para no olvidarme, y hago el planteo y analizo lo que me da. Y después supongo que se mueve hacia la derecha, ¿sí? Y hago el planteo y quizás ahí me doy cuenta hacia dónde se mueve efectivamente. Todo eso es estudiar, es tratar de ir resolviendo y planteando las cosas, ¿sí? Se estudia haciendo el razonamiento en los problemas, ¿ah? Así que eso quiero que no estén paralizados cuando tengan una duda, bueno, plantean algo y suponen. Bueno, nos concentremos ahora en el problema 4, así resolvemos hoy por lo menos 2 problemas. Quería hablar del movimiento circular también. Veamos de qué se trata el problema 4. La figura muestra el esquema de 2 bloques. Tengo un bloque de masa 1, otro de bloque de masa 2, que están conectados por medio de una cuerda ligera que pasa sobre una polea ligera también, sin fricción. Acá tengo la polea, ¿sí? Me dan información de la aceleración del sistema, que es 0,2 metros sobre segundo cuadrado. Las superficies sobre las que deslizan los 2 cuerpos son ásperas, y me hace una serie de preguntas, ¿sí? Hacia dónde se mueve el sistema, me piden que realice un diagrama de cuerpo libre y calcular el coeficiente de rozamiento cinético entre los bloques y las superficies, suponiendo que es el mismo para ambas superficies. Y por último me pide calcular la fuerza que realiza la cuerda. Entonces, a ver, entendamos primero la situación. Yo tengo acá, podríamos pensar 2 planos inclinados y los cuerpos. ¿Cuál sería así, independientemente de qué dato me están dando acá, cuál sería, cuando yo coloco 2 cuerpos así como están colocados acá, cuál sería la posibilidad de movimiento? Podría ser que, por ejemplo, la masa 1, pensemos en la masa 1, la de la derecha. La masa 1 físicamente es posible que baje, o al revés, que sea la masa, si la masa 1 baja, la masa 2 sube, ¿sí? O podría ser que la masa 2 baje por el plano y la masa 1 sube. ¿De qué creen que dependa el hecho de que si baja o no baja la masa 1? Si es la masa 1 o la masa 2. ¿De qué creen que dependa? ¿En qué me tendría que fijar?
El ángulo, profe. Del ángulo va a influir, obviamente, porque sabemos que si tenemos una mayor pendiente, por ejemplo acá, tengo 40 grados la pendiente del plano de la parte izquierda, donde está la masa 2, y 20 es de la derecha, ¿sí? Si yo mirara solamente el ángulo, ¿hacia dónde voy a pensar que va a deslizar? Hacia ¿Donde la tengo una izquierda. mayor pendiente o menor pendiente? Una mayor pendiente. Exacto. Pero ¿dependerá solamente del ángulo? De la masa, ¿sí? Por lo tanto del peso. Entonces, eso también. Si yo me fijara solamente en las masas, ¿hacia dónde pensaría que se va a mover el sistema? ¿Hacia dónde está el de mayor peso o el de menor peso? Mayor. El de mayor peso, ¿sí? Entonces, va a depender de las dos cosas, ¿sí? De cuánto sea el peso del cuerpo y de cuánto sea la pendiente en la cual está apoyada ese cuerpo. Nos fijemos acá a ver si justo coincide que la de mayor masa está donde está la mayor pendiente. Y vemos que el de mayor masa, que es 90 kilogramos, está en la parte donde hay una menor pendiente, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, está un poco más complicado decidir hacia dónde se moverá. ¿Qué creen que tendré que analizar para tener en cuenta las dos cosas? ¿Qué magnitud podré analizar? Que va a tener en cuenta tanto la masa como el ángulo, porque ya está claro que va a depender de las dos cosas. Antes voy a interrumpir un segundito, porque voy a cambiar de pantalla, así lo vamos dibujando nosotros y lo vamos planteando. Antes de cambiar, quiero que analicemos esto, qué es lo que me quiere decir con cuerda ligera, porque necesito cambiar de pantalla, voy a sacar el enunciado del problema. ¿Qué es lo que quiere decir con cuerda ligera, que pasa por una polea ligera sin fricción? Profe, La aquí cuerda, no nos da un dato, ¿no? De la cuerda, ¿cómo? ¿no? No nos da un dato de la cuerda, ¿no? No, nos dice que es ligera. ¿Qué quiere decir con ligera? ¿Qué es lo que nos querrá decir con ligera? ¿Era despreciable o no? Que la masa de la cuerda es despreciable, ¿sí? La masa de la cuerda es despreciable con respecto a las masas de los cuerpos que están involucrados. Entonces, eso quiere decir con una masa ligera. También acá no lo dice, vamos a suponer que esa cuerda es inextensible, que no se puede estirar, ¿sí? Y la polea ligera es sin fricción. ¿A dónde habla sin fricción? Acá las poleas ubican que es una polea, ¿no es cierto? Es como un disco que puede girar sobre un eje, en este caso que está fijo acá en el extremo, en el vértice superior del plano inclinado este. Entonces puede girar fácilmente. Una polea que yo apenas la toco, empieza a dar vuelta. ¿Eso qué influye? Que no va a las fuerzas que están involucradas acá, que van a hacer girar la polea, ¿sí? Son despreciables las fuerzas de rozamiento acá en la polea, o sea que va a girar fácilmente, y lo supongo en una situación ideal que no hay fricción, que directamente es despreciable la fricción. Y la masa de la polea, eso no lo analizamos nosotros, cuerpos en rotación, pero que la masa de la polea sea despreciable también significa que la puedo poner a girar fácilmente, ¿sí? Tiene poca inercia para oponerse, digamos, al movimiento. Entonces, con eso lo que me está diciendo es que esta polea que tengo acá, la única función que tiene y lo único que va a intervenir en la situación esta que vamos a analizar es en cambiar la dirección de la cuerda esta, ¿sí? Pero al tener una masa despreciable y no haber fricción, las fuerzas que actúan acá en la polea no van a ser significativas en cuanto al análisis de la situación de los dos cuerpos, de masa 1 y masa 2. Entonces solamente vemos a la polea como un dispositivo que me permite cambiar la dirección de la cuerda. Bueno, volvamos a la pregunta anterior, que era de decir, bueno, ahora, ya sé que a mayor ángulo voy a tener una mayor pendiente, voy a tener una mayor facilidad para que deslice para ese lado, ¿sí? O
también va a influir la masa. ¿Qué tendré que analizar? Si yo estoy ahora estudiando, tratando de resolver el problema, ¿qué tendré que plantear para poder analizar si se mueve para la izquierda o se mueve para la derecha? Mientras vayan pensando, yo mientras tanto voy a cambiar la camarita. Para mí el ¿Qué peso. podremos plantear? A ver, ¿alguien lo ha planteado ya? Porque si miro solamente el peso, vemos que no es suficiente. A ver, ¿qué proponen? ¿No hay ninguna propuesta? Hacer la sumatoria de las fuerzas. Lo que pasa que yo para poder hacer la sumatoria de la fuerza tengo que determinar, por ejemplo, hacia dónde es la fricción. Y si no tengo la fricción, ¿sí? No voy a poder hacer esa sumatoria de fuerza. ¿Y cómo hago para determinar hacia dónde es la fricción si no he decidido hacia dónde se mueve? ¿Sí? Es como que es un análisis previo el tener que decidir hacia dónde se mueve. A ver, lo voy a dibujar. Si bien antes de hacer la sumatoria de fuerza, ¿ahí ven derechito el dibujo mío? Sí. Yo tengo 20, acá tengo 40 grados. Antes de ponerme a hacer la sumatoria de fuerza, ¿qué tendría que identificar? Las fuerzas, ¿sí? Para poder analizar, ¿cuánto era la masa 2? No me acuerdo. 60. 60. Así lo tenemos acá presente, ¿sí? Para poder analizar la fuerza, lo que tengo que hacer, bueno, es identificarla la fuerza, y ahí me voy a dar cuenta que, bueno, la fricción, ¿hacia dónde la dibujo? A ver, veamos las fuerzas que están actuando en los dos cuerpos. En el cuerpo de masa 1, ¿qué fuerzas están actuando? Ya hacemos que tenemos el peso. ¿Qué otra fuerza? La normal, como los dos cuerpos están apoyados, voy a llamar normal 1. ¿Qué otra fuerza está actuando? Hay una cuerda que está tirante, ya sea que está subiendo o que está bajando, esta cuerda siempre va a estar tirante, ¿sí? Porque el sistema va a ir junto, los dos cuerpitos van a ir juntos, los dos juntos, mientras este baja, este sube, o al revés, mientras este baja, este sube, pero esa cuerda siempre va a estar tensa. Entonces, la fuerza que puede hacer una cuerda es a lo largo de la cuerda. Por ejemplo, a veces le puedo llamar la fuerza de la cuerda, o a veces se le llama tensión. Van a ver en los libros, por ahí la tensión de la cuerda, habla que es la fuerza de la cuerda. ¿Y qué me faltaría? ¿Qué otra fuerza estaría actuando? La fricción. Pero claro, no la puedo dibujar a la fricción si no sé todavía hacia dónde se mueve, ¿sí? Entonces, a ver, pasemos al otro cuerpo. Tengo el peso del cuerpo, el peso 2, la normal 2, la fuerza de la cuerda. Acá podríamos llamarle la fuerza de la cuerda 1, porque está actuando en la masa 1, y le voy a llamar la fuerza de la cuerda 2, porque está actuando en el cuerpo 2. Como fuerzas son fuerzas distintas porque tienen distintas direcciones, ¿sí? Pero que han visto ya, que lo han visto, han resuelto en teoría y han resuelto el problema 5, el que sigue ya está resuelto con Daniel.
que si no han podido asistir tienen que tomarse el tiempo de ver las clases, los videos grabados. ¿Qué puedo decir de estas dos fuerzas? ¿Cómo son sus módulos? Van a ver que son iguales. Siempre que yo haga fuerza con una misma cuerda, fíjense en el medio, no tengo atada otra cuerda, no tengo otro cuerpo, tengo solamente la polea, que ya hemos hablado, que vamos a considerar que esta polea su masa es despreciable, que no hay fricción en la polea para que al girar esta polea, ¿sí? Ahí es donde no hay fricción en el giro de la polea. Entonces, estas dos fuerzas son fuerzas que están hechas por la misma cuerda. Entonces, en ese caso, que van a ser todos los casos que vamos a analizar, siempre los problemas que vamos a resolver es con estas características en las poleas y en las cuerdas que intervengan, ¿sí? Puedo afirmar que la fuerza de la cuerda, que la fuerza que la cuerda hace en el cuerpo 1 es igual a la fuerza que la cuerda hace en el cuerpo 2. Por lo tanto, de ahora en adelante uno directamente puede llamar la fuerza de la cuerda. ¿Queda claro eso, que la fuerza en los extremos de una misma cuerda, que no tengo nada significativo en el medio, es la misma? Bueno, sí, se entiende. Voy a suponer que se entiende. Si no, acuérdense, no interrumpan si hay algo que no se entiende, porque el objetivo acá es que ustedes vayan entendiendo y tengan la posibilidad de ir preguntando, si no, no tiene, uno lo podría grabar a las clases directamente y subirlas, y en cambio elegimos esta forma porque es la manera, por lo menos, que tienen de ir viendo cómo se va haciendo y preguntando ahí a medida que van viendo. Bueno, y de vuelta acá la fricción, no la puedo dibujar porque no sé si el cuerpito sube o baja. Entonces ahora, mirando estas fuerzas y mirando acá, ¿qué es lo que hará que esto deslice o para acá o para acá? ¿Qué es lo que estaría como tirando para este lado y para este lado? La fuerza de la cuerda. Mira, para este lado la fuerza de la cuerda no tira. Tira para allá y acá tira para allá. ¿Sí? La fuerza de la cuerda. Fíjate si yo saco el componente en el eje X, la componente del peso, la voy a dibujar con otro color porque no es que haya otra fuerza, sino que lo que estoy haciendo es descomponiendo la fuerza del peso, ¿sí? Acá tengo la componente X del peso 1, ¿sí? Y puedo descomponer en el eje perpendicular al plano la componente Y del peso 1, ¿sí? Estoy descomponiendo la fuerza. Si hago lo mismo acá, voy a tener la componente X del peso 2 y puedo descomponer acá en el eje perpendicular la componente Y del peso 1. ¿Se alcanzan a distinguir las dos componentes acá? De este y de este, ¿lo ven en color naranja? Bien. Entonces, fíjense, ¿hay movimiento en este eje perpendicular? Y el perpendicular a este otro plano. ¿Cómo es el movimiento? El movimiento posible es en un eje paralelo al plano, o sea, lo que llamamos vamos a llamar el eje X, ¿sí? Que ya hemos resuelto un problema con un plano inclinado. Entonces, ya sea que sea para la derecha o para la izquierda, el movimiento de la masa 1, por ejemplo, va a ser sobre el eje X. Entonces, la fuerza que va a determinar el movimiento van a ser las componentes X de los dos pesos. Si ustedes se fijan, lo que está tirando para acá, podríamos decir así entre comillas, es la componente X del peso 1. Y lo que estaría tirando para acá es la componente X del peso 2. ¿Sí? Entonces, para poder analizar si esto se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que tengo que analizar son las componentes X del peso. Entonces, ¿cómo calculamos la componente X? Fíjense, si yo calculo la componente X del peso 1, ¿a qué va a ser igual? Al peso 1, y ya hemos visto en el problema 3,
cómo calcular la componente X, este ángulo de 20 grados, el ángulo de 20 grados que hay acá, ¿sí? Entonces la componente X se relaciona con el cateto opuesto al ángulo de 20, por lo tanto va a ser el seno de 20 grados, ¿sí? Y la componente X del peso 2, ¿a qué va a ser igual? Al peso 2, de vuelta acá, los 40 grados del plano inclinado son los 40 grados estos que se aparta del eje perpendicular acá, el peso 2 del eje perpendicular, esta componente es el cateto opuesto, ese ángulo de 40 en el triangulito este de acá abajo, por lo tanto también es por el seno de 40. No sé si ha quedado alguna duda de cómo calcular acá las componentes cuando yo tengo el plano inclinado. Y si se fijan acá en el valor de las componentes, está metido tanto el peso, que decíamos que iba a influir, como el ángulo, ¿sí? Están metidas las dos características, digamos, que decíamos que iban a determinar hacia dónde se mueve. Y acá las unifica esas dos características. El peso o la masa también, porque el peso y la masa por la gravedad, ¿sí? Con el ángulo. Entonces lo calculemos ahí. A ver, ¿alguien lo tiene calculado? El peso 1 van a ser 900, suponiendo que la aceleración de la gravedad la aproximamos a 10, por el seno de 20, me queda 309. 308 newton. Y el peso, la componente X del peso 2 van a ser 600 newton del peso 2 por el seno de 40. Y queda 386. No sé si les da lo mismo o alguien ya lo tenía calculado, que me pueda confirmar, ¿sí? Entonces, Sí, acá sí, dio, sí. ¿cuál veo que es mayor? La componente X del peso 2, ¿sí? Entonces, mi sistema, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia el lado de la componente X del peso 2. Por lo tanto, el peso 2 va a bajar y el peso 1 va a subir. Para no olvidarme de eso, le voy a hacer esa flechita, ¿sí? De cualquier manera, como esto es algo que uno está analizando, si después cuando yo saque los resultados, tengo que ver si es coherente con esto, ¿sí? Si yo por ahí planteo, hago bien todo el despeje, las cuentas y me da una aceleración negativa, entonces me tengo que preguntar, vuelvo a revisar si lo determinamos bien a esto, ¿sí? No se olviden, todo el desarrollo tiene que ser coherente. Bueno, ¿alguna pregunta acerca para resolver el inciso A? Entonces la respuesta del inciso A es decir, el sistema se mueve hacia la izquierda, el peso 2 baja y el peso 1 y la masa 1 sube. En función de eso, yo ya ahora sí puedo determinar la aceleración, la fuerza de fricción antes, porque ya sé, si este baja, la fuerza de fricción ¿hacia dónde va a ser? Va a ser hacia arriba, ¿sí? Acá el eje X del peso 2 lo voy a poner positivo hacia abajo, y acá lo voy a poner positivo hacia arriba. Entonces, para no seguir graficando tantas fuerzas acá, solamente la fricción, en este caso la fricción va a ser para arriba, no sé si se alcanza a distinguir ahí, también voy a tener la fuerza de fricción 1, le voy a llamar hacia arriba, que es una fricción cinética, y esta va a ser hacia abajo. La dibujo acá, y voy a tener para este lado la fuerza de fricción 1. Y esta, perdón, sería la 2 porque está en el cuerpo 2, y esta es la 1. Si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, para la masa 1, esta que está acá, voy a elegir, esto lo hago más rápido porque ya hemos trabajado y ya tienen otros videos explicativos donde tengo plano inclinado, cómo hago el diagrama de cuerpo libre, y voy a elegir el eje X hacia la izquierda. Entonces voy a reproducir las fuerzas que están actuando acá en mi diagrama de cuerpo libre acá. Tengo la normal 1, la fuerza de la cuerda está sobre el eje X que yo le estoy llamando positivo.
El peso, fíjense, forma un ángulo de 20 grados con el eje Y negativo, o sea que el peso está acá. Y estos son 20 grados. Y tengo la fricción sobre el eje X negativo. ¿Sí? Yo acá no dibujé las componentes X del peso, sino directamente el peso. Ya después la fórmula voy a plantear las componentes del peso. Para la masa 2, ¿cómo me quedaría? Mi diagrama de cuerpo libre. También tengo el eje Y. Voy a considerar positivo hacia abajo. O sea, el eje X positivo hacia la izquierda, ¿sí? Y voy a dibujar las fuerzas que están actuando. Tengo la normal, está sobre el eje Y. La normal 2. El peso forma un ángulo de 40 grados con el eje de las Y negativa hacia la izquierda. Entonces acá tengo el peso 2. Y este ángulo es de 40 grados. Tengo la fuerza de la cuerda hacia las X negativas. Y tengo la fricción que también está hacia las ejes negativas. Lo vamos a hacer acá. La fuerza de fricción 2. Se me está moviendo mi soporte. Ahí está. ¿Se entiende? Lo hice rápidamente porque, bueno, ya hemos hablado sobre esto y se ha hablado en los otros problemas. ¿Alguna pregunta? Lo ideal es que ustedes lo hagan y comparen. No que copien, sino que lo puedan hacer y comparar. Entonces ahí me voy a dar cuenta, pero yo dibujo el día el peso de tal forma y por qué se dibuja de tal otra. ¿Alguna pregunta, chicos? Suponemos que no. Bueno, ahora yo me preguntaría, ¿será necesario que hagamos el desarrollo? ¿Qué opinan? Somos poquitos, así que podemos opinar. ¿Hay alguien que cree que ya lo puede hacer? Porque en función de lo que han estado viendo ya lo podrían hacer. ¿Sí? Acá Manuel dice sí, no, pero no me acuerdo qué pregunta. Era que la sí, la no. Si no, yo diría que lo planteen ustedes y ver, digamos, dónde están las dudas y cuando vayan a hacer el planteamiento. No sé si hay duda en cómo plantear las ecuaciones ahora. Bueno, no contestan. Yo en función de un error que suelen cometer en los parciales cuando uno plantea este tipo de problemas donde lo que tienen que averiguar es el coeficiente de rozamiento que dice que es el mismo, ¿sí? Voy a plantearla a las ecuaciones para poder comentar ese error que suelen cometer los estudiantes. Entonces voy a plantear la sumatoria de fuerza en el eje X acá, ¿cómo me queda? No lo voy a calcular, pero sí voy a dejar planteado, ¿sí? Entonces tengo en el eje X, para el cuerpo 1, tengo la fuerza de la cuerda 1, positiva, tengo la componente X del peso, es negativa, porque es apunta hacia la derecha, el eje X negativo. La fricción también es negativa, ¿sí? Y serían las únicas componentes en el eje X, entonces va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y acá voy a repetir algo que ya mencioné en el desarrollo del problema anterior, ¿sí? Que, ¿por qué le pongo A? Porque acá si estoy sumando las componentes X, tendría que ser la componente X de la aceleración. Lo que pasa es que uno ya sabe acá que en el eje Y, lo que sería la componente Y de la aceleración, en el eje Y no hay movimiento. Entonces eso lo podemos anotar acá. La componente Y de la aceleración es 0, ¿sí? Porque solamente hay movimiento en el eje X, para un cuerpo y para el otro. Entonces, directamente
lo voy a aclarar acá, la componente X de la aceleración le llamamos A. Y esa aceleración, si bien como vector son vectores distintos, porque la aceleración de este cuerpo tiene esta dirección, la aceleración de este cuerpo tiene esta dirección paralela a esta otra parte del plano inclinado, como módulo, las dos aceleraciones son las mismas, los módulos de las dos aceleraciones la misma, ¿por qué? Porque el sistema se mueve junto, esta cuerda está tensa, ¿sí? Si tuviera mayor aceleración, entonces bajaría aumentando más la velocidad que ¿qué pasaría? La cuerda se estiraría, y me dice que la cuerda es inextensible, ¿sí? O si tuviera una mayor aceleración, que significaría que va a ir desplazante, va a tener una mayor velocidad, a medida que pase el tiempo que ¿qué pasaría con la cuerda? Se arrugaría, y ya no sería la situación, porque acá la cuerda está tensa, como no solo no puede ir subiendo si es la cuerda lo que le está tirando para acá, para arriba, ¿sí? Entonces la aceleración de los dos cuerpos es la misma, por eso cuando hacemos la sumatoria de fuerza, voy a poner acá, y cuando haga en el eje X para el cuerpo 2, ¿cómo me va a quedar? Tengo la componente X del peso 2, que es esta, que tengo acá, positiva, este peso lo descompongo acá en el eje X y en el eje Y, menos la fricción en el cuerpo 2, menos la fuerza de la cuerda. Que habíamos dicho, acá le puse 1, pero, bueno, hemos dicho que es la misma, la del 1 y la del 2. En todo caso, acá también le voy a poner 2, y después la reemplazamos directamente por F de la cuerda, porque hemos dicho que el módulo es la misma. Entonces ya tengo la componente X del peso, la fricción, la fuerza de la cuerda, y la normal que no tiene componente en el eje X. Entonces esto va a ser igual a la masa 2 por la misma aceleración. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en los ejes Y de cada uno de los cuerpos. ¿Qué tengo? La normal, en el caso de la fuerza 1, del cuerpo 1, tengo la normal 1, menos la componente Y del peso 1, y veo que no hay otra componente en el eje Y. Ojo con eso. Yo lo estoy viendo, entonces lo voy a poner igual a 0, ya que vuelvo a aclarar, porque no siempre es 0, pero en este caso que no hay movimiento en el eje Y, la aceleración, la componente Y de la aceleración es 0, por eso pude poner 0 acá. Y si hago lo mismo en el cuerpo 2, tengo la normal 2, menos la componente Y del peso 2, y de vuelta acá. No hay otra componente en el eje Y, entonces esto me da 0. A ver, disculpen un segundito, que acá tengo que resolver una cuestión. Disculpen la interrupción. No sé si hay alguna pregunta y han tenido tiempo de revisar. ¿Se entienden las fórmulas? ¿Esto que estoy planteando acá? Chicos, ¿están siguiendo o no la explicación? ¿Sí? Pero va aportando, esto ya lo tenían, eso quiero que puedan activar sus micrófonos, sus cámaras, si quieren, también para irlos conociendo, y vayan diciendo, yo no tengo forma de ver lo que están haciendo ustedes, salvo a través de lo que ustedes me puedan describir. ¿Ah? Bueno, lo que les quería llegar, por eso planteé acá, si observamos estas ecuaciones, acá tengo la fuerza de fricción en el cuerpo 1 y acá tengo la fuerza de fricción en el cuerpo 2.
a pesar de que me dice que el coeficiente de rozamiento en las dos superficies es la misma, ¿qué puedo decir de estas dos fuerzas de fricción? ¿Serán las mismas? Vamos, estoy esperando la respuesta. Estas dos fuerzas de fricción, la fuerza de fricción en el cuerpo 1, ¿será la misma que la fuerza de fricción en el cuerpo 2? La pregunta es para ustedes. Digan, no sé, en todo caso, si están escuchando o no. A ver, somos 13 los que estamos en el aula. Bueno, para poder analizar uno mismo, y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer, entonces, para poder ver si tu respuesta es correcta o no, ¿en qué tendría que pensar? En plantearle esta fuerza de fricción. A ver, la planteemos, ¿sí? Entonces, la fuerza de fricción 1, ¿a qué va a ser igual? Es la fuerza de fricción en el cuerpo 1, ¿sí? Que hemos visto es una fricción cinética. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al coeficiente de rozamiento, que tenga estas dos superficies, por la normal de ¿quién? Del cuerpo 1, ¿sí? Eso es lo que espero que ya hayan visto de la teoría, o sea, de ustedes revisando. Yo sé que en la teoría ya lo han visto, pero que ustedes lo hayan revisado. Entonces va a ser el coeficiente de rozamiento cinético, que sí, ahí no tiene sentido que le ponga 1 o 2, porque eso es lo que me dice el enunciado, que es el mismo en las dos superficies, por la normal 1. Si tengo que pensar en la fuerza... Esperen que voy a acomodar mejor acá esto, que se me mueve acá. Si voy a analizar la fuerza de fricción 2, ¿a qué va a ser igual? Al coeficiente de rozamiento, que decimos que es el mismo que en la superficie, pero ¿por quién lo voy a multiplicar acá? Por la normal que está actuando en el cuerpo 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, si bien la fuerza de fricción depende de los coeficientes de rozamiento, que sí es el mismo en los dos casos, ¿las normales son las mismas? No. ¿Sí? Si me fijo acá, ¿cómo hago para calcular la normal 1? Acá me olvidé de ponerle el subíndice. Estábamos analizando esta parte, la sumatoria de fuerza en el cuerpo 1. La normal 1, ¿a qué va a ser igual? A la componente I del peso, cuando este peso lo paso sumando para el otro lado. En cambio, la normal 2, la componente esta I del peso 2, la voy a pasar sumando para el otro lado y me queda igual a la componente I del peso 2. Entonces, lo anotamos acá, N1 es igual a la componente I del peso 1 y N2 es igual a la componente I del peso 2, ¿sí? No lo hemos calculado, pero ya hemos calculado las componentes X y nos dio distintas. Entonces seguro que también los pesos son distintos, nos van a dar distintas las componentes Y. O las calculo, no sé si alguien las tiene ahí ya, me puede dictar los valores, pero en general las componentes Y van a ser distintas, porque los pesos son distintos, los ángulos son distintos. Entonces, las dos fricciones no son iguales, y ese es un error que cometen los estudiantes, ¿sí? De decir, las dos fricciones son iguales, y después terminan cancelando, por ejemplo, o sumándolas, como haciendo 2 por la fuerza de fricción, y entonces ahí está el error, por eso quería desarrollarlo. ¿Queda claro esto de la fricción? Sí, profe.
Si voy a, no sé si hay duda de cómo resolver, porque acá que tengo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Con dos incógnitas me va a quedar acá. Acá el coeficiente de rozamiento, la aceleración la tengo, lo que no tengo es la fuerza de la cuerda. ¿Es necesario que plantee cómo vamos a resolver ese sistema de ecuaciones o creen que con lo que está explicado hasta ahora ya lo puedan resolver? O sea, ahora la cuestión es matemática, digamos, ¿sí? Ver las incógnitas que tengo y cómo voy despejando de una y reemplazando en la otra, o lo que se suele hacer acá, siempre que yo tenga así un sistema donde tengo una fuerza, por ejemplo, esta fuerza de la cuerda acá y la fuerza de la cuerda acá, son las mismas, el valor. Nada más que una está sumando y la otra está restando. Entonces, el procedimiento que me conviene aplicar, más sencillo para poder despejar, es toda esta expresión la sumo a esta otra, ¿sí? Miembro a miembro. Bueno, díganme ustedes, ¿creen que es necesario que lo planteo o hacemos otro problema? ¿Qué quieren que haga? A ver, acá estoy viendo a Enzo, Tomás, Agustina, Jazmín, Milagro, Leonel. Que lo resolvamos. Bueno, lo planteamos, no lo vamos a calcular. Voy a volver a escribir entonces las ecuaciones. Fíjense, como les decía, siempre que tenga esta situación donde tengo la cuerda metida en un cuerpo y en el otro, y en una es positiva, la otra es negativa, me conviene sumar miembro a miembro estas dos igualdades. Entonces tengo la fuerza de la cuerda menos la componente X. Voy a repetir acá las ecuaciones del peso 1 menos la fricción 1 igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Sí? Y acá abajo voy a poner esta otra ecuación, la que corresponde al cuerpo 2. Y va a ser el peso 2, la componente X del peso 2, menos la fuerza de fricción 2, menos la fuerza de la cuerda, igual a la masa 2 por la aceleración. Voy a sumar miembro a miembro esta igualdad, ¿sí? Entonces, el miembro de la izquierda, si cuando sumo, yo acá me fijo, este valor de la fuerza de la cuerda, acá está positivo y acá está negativo, así que ahí se me va a simplificar. Para ir haciendo un poco más rápido, voy a empezar por este que es positivo. Particularmente no me gusta cuando me queda un menos adelante, porque a veces uno se olvida, queda desapercibido ahí el menos ese, y uno arrastra después un error ahí. Entonces tengo el peso, la componente X del peso 2, menos, ¿qué me queda? La componente X del peso 1, menos la fuerza de fricción 1, menos la fuerza de fricción 2. Y era acá lo que les decía, acá no puedo poner dos veces la fuerza de fricción porque ya hemos visto que son distintas, ¿sí? Va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Entonces, vamos a seguir resolviendo. Tengo la componente X del peso 2 menos la componente X del peso 1. Ya voy a reemplazar acá. Va a ser el coeficiente de rozamiento cinético por la normal 1 menos el coeficiente de rozamiento cinético por la normal 2. Acá se suele hacer, para que sea más fácil después el cálculo, el factor común, la aceleración que se repite en los dos términos, esto lo puedo sacar factor común afuera, y me quedaría la suma de las masas. ¿Sí? Si la pregunta hubiera sido averiguar la aceleración, como fue en los otros problemas, despejo de acá la aceleración. En este caso me está dando el dato de la aceleración, lo que no conozco es el coeficiente de rozamiento, entonces voy a despejar ese coeficiente de rozamiento. Como es negativo, esto lo pueden hacer, despejarlo de acá y después multiplicar todo por menos 1, o lo que yo suelo hacer es, como es negativo estos dos términos, lo voy a pasar sumando al otro lado, nada más que lo voy a poner primero de este lado. Entonces me queda, y lo voy a sacar factor común. El coeficiente de rozamiento cinético, saco factor común y me queda la normal 1 más la normal 2, lo pongo positivo porque lo he pasado para el lado
derecho, digamos, nada más que lo estoy escribiendo ahora del lado izquierdo. Y me va a quedar igual a la componente X del peso 2, menos la componente X del peso 1, no, estaba pasando dividiendo, pero esto pasó restando, menos la aceleración por la masa 1 más la masa 2, ¿sí? No sé si se entiende lo que hice acá. Estos dos términos que estaban negativos pasan sumando para el otro lado y la aceleración multiplicada por la suma de las masas pasa restando para el lado donde están los pesos, las componentes X de los pesos. Entonces me quedaría el coeficiente de rozamiento cinético, a que es igual a la componente X del peso 2 menos la componente X del peso 1 menos la aceleración por la suma de las masas, dividido la normal 1 más la normal 2. ¿Sí? No sé si alguien ya había alcanzado a plantearlo. Cuando yo calcule y analice las unidades, ¿qué espero que me quede acá con el tema de las unidades? Que se cancelen todos. Que se cancelen porque el coeficiente de rozamiento es un valor sí, adimensional, no tiene unidades, ¿sí? Y que me quede un valor razonable, digamos, 0, algo, por ejemplo. Bueno, y eso es lo que quería destacar acá, el tema de que las dos fricciones son distintas, a pesar de que los coeficientes son iguales. Entonces, no podía poner 2 por mu por la normal, por ejemplo. Tenía que hacer este procedimiento, sacar factor común, y me quedarían sumando las dos normales. Bueno, se los dejo para que calculen, cuando tengan el valor, fíjense en que realmente les quede adimensional, y que un valor razonable. Si me queda un valor grande, siempre que los problemas hemos estado trabajando de 0, algo, los coeficientes de rozamiento, me tendría que llamar la atención y en todo caso preguntar. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre este problema? Voy a suponer que no. Bien. Claro, entonces, cuando me preguntan la fuerza de la cuerda, vuelvo a ver las ecuaciones donde estaba la fuerza de la cuerda, ¿sí? Entonces, acá tengo las dos ecuaciones cuando planteé la sumatoria de los componentes para el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Entonces, una vez que yo ya calculé el coeficiente de rozamiento, exactamente como vos decís, vengo a cualquiera de estas dos. Puede ser cualquiera, porque la fuerza de la cuerda acá es la misma, el valor que la fuerza de la cuerda acá. Vengo a la que me resulte más cómodo. Por ejemplo, acá está negativa, entonces podríamos pensar acá, ¿sí? Ya hemos averiguado el coeficiente de rozamiento, entonces como vos decís, lo reemplazás acá, esta ya la voy a poder calcular, porque acá esta fuerza de fricción 1 que era igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces ya tengo el coeficiente de rozamiento, lo multiplico por la normal y ya tengo el valor de esta fuerza. Tengo la componente X, tengo la masa 1, tengo la aceleración, entonces la única incógnita que tengo acá es la fuerza de la cuerda, y la despejo de ahí. Y que tiene que ser igual a la que yo hago cálculo de acá. Veo que a veces cuando uno corrige los parciales, cuando eran presenciales, calculaban en los dos lados, ¿sí? Y a veces había una diferencia, pero de décimas o centésimas, que es por el tema de redondeo. Ahí, entonces, y dejaban así como diciendo, no le quedaba claro si el estudiante pensaba que eran iguales o eran distintas, ¿sí? Son iguales. Si a veces queda esa diferencia por el tema de redondeo, pero le pongo el mismo valor, o sea, lo redondeo a la cantidad de cifras, por ejemplo, que estemos trabajando. En este caso los datos son con 3 cifras, redondeo 3 cifras y vaya a ver que me queda la misma. Pero no es necesario, ¿sí? Elijo una, la calculo y ya esa sería la respuesta. ¿Se entendió ahí la pregunta? ¿Sí? Bien.
Entonces ahora volvamos, hagamos el problema, este era el problema 3, el problema, el problema 4, el problema 5 ya fue resuelto por el profesor Villagrán, está en la plataforma. Hagamos el problema 6. No sé si están viendo mi pantalla. Chicos, ¿están viendo mi pantalla? Bien. Sí, profe, sí se ve. Resolvamos entonces el problema 6, ¿sí? Que nos habla de un lanzador de disco que hace girar el disco en un círculo con un radio de 80 centímetros. Me dan la masa del disco, que es 2 kilogramos. Me dice que en cierto instante el lanzador gira con rapidez angular de 10 radianes sobre segundo, y la rapidez angular está aumentando a razón de 50 radianes por segundo cuadrado. El plano de giro se mantiene constante y paralelo a la superficie del piso. Y me pide calcular las componentes de la aceleración, tangencial, centrípeta, considerando el disco como partícula, analizar las fuerzas que actúan sobre el disco, hacer un esquema, calcular la componente radial y tangencial de la fuerza neta, y hacer un esquema. Entonces ahora vemos claramente, seguimos dentro del tema de dinámica, o sea, analizar las fuerzas que actúan en el cuerpo para poder determinar cuál es la aceleración, cuál es el estado de movimiento del cuerpo, ¿sí? Pero pasamos ya a una trayectoria circular. Entonces, antes de continuar con este problema, voy a hacer alguna aclaración, ¿sí? Porque acá también, por ahí uno observa que en los exámenes esto de la dinámica, del movimiento circular, les causa un poco de problema. Entonces, veamos qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Nosotros hasta ahora la herramienta que hemos estado, conceptual que hemos estado aplicando es la segunda ley de Newton, ¿sí? Que nos decía que la sumatoria de fuerza era igual a la masa por la aceleración. Y vamos a seguir trabajando con esto. ¿Pero qué hacíamos hasta ahora? Siempre los movimientos eran rectilíneos, entonces los ejes que elegíamos para analizar esta sumatoria de fuerza decíamos, bueno, analizo las componentes en el eje X y me va a quedar la masa por la componente X de la aceleración. De vuelta, que repetí en el análisis del problema de la clase pasada, ya no le pongo las flechitas acá, porque ya estoy hablando de las componentes en un mismo eje, son todos estos vectores colineales, ¿sí? Y analizo también, hago la sumatoria de la fuerza en el eje Y, me salió ahí un Z, parece. Analizo la fuerza en el eje Y, y me va a quedar la masa con la componente Y de la aceleración. Eventualmente, si hubiera estado en el espacio, nosotros todos los movimientos han sido en el plano, ¿sí? Pero podría haber dicho, si yo sumo todas las componentes en el eje Z, me da la masa por la componente Z de la aceleración. Y la aceleración, el vector aceleración iba a ser la componente X por el versor Y, más la componente Y por el versor J, más la componente Z por el versor K, ¿sí? Esta última parte ahora lo agregué, pero siempre ha sido cero. En el eje Z no hemos tenido ninguna, siempre ha sido en el plano, no había componente. Esto es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Cada cuerpo lo analizamos según las fuerzas, según estas componentes. ¿Hay alguna pregunta de lo que acabo de comentar? Si se ponen a revisar los problemas anteriores, hemos hecho este procedimiento. ¿Sí? Para poder aplicar la segunda ley de Newton, hemos analizado las fuerzas por componentes. Ahora que yo tengo el movimiento circular, o circunferencial, digamos, ¿sí? Recordando lo que hemos visto en el práctico de cinemática, cuando yo tengo la partícula, y hablaba de la aceleración de la partícula, yo hablaba acá de la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Y cuando hablaba de la aceleración A, ¿sí? ¿Qué componente analizábamos? La componente centrípeta, o radial, que es lo que llamamos la aceleración centrípeta,
Y eventualmente, si es que había modificaciones en el, me quedó un poco separado el eje acá, pero sería acá sobre la partícula, si había modificación en el módulo de la velocidad, hablamos de una aceleración tangencial, que tenía la dirección paralela a la velocidad. Por ejemplo, que hubiera tenido esta dirección. Entonces, la aceleración, ¿sí? Analizamos las componentes radiales, y eso en cualquier parte de la trayectoria, seguíamos hablando de una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial. Habíamos visto que la aceleración del cuerpo era la suma de estas dos componentes. ¿Sí? Todo esto ya está resuelto en los problemas de cinemática, que es lo que habíamos estado hablando en los problemas de cinemática. Es muy útil analizar estas componentes, porque la centrípeta siempre iba a estar presente, porque siempre hay un cambio en la dirección de la velocidad. Y hablamos de la tangencial, ¿sí? Que era igual a la aceleración angular por el radio. Entonces, si yo no tenía aceleración angular, ya puedo determinar que la aceleración tangencial es 0, o al revés. Si yo veo que no hay aceleración tangencial, que la aceleración tangencial es 0, puedo afirmar que la aceleración angular es 0. Entonces, cuando yo voy a aplicar la segunda ley de Newton a situaciones donde la trayectoria es una circunferencia, ya no me conviene trabajar con los ejes XY. Me conviene analizar qué dirección en los ejes radiales y los ejes tangenciales. Y para ver si hay aceleración centrípeta, ¿qué significaría? Que tengo que tener una componente, si hay una aceleración en la dirección, una componente de la aceleración en la dirección radial, ¿sí? Tiene que haber una componente de la fuerza en esa dirección. O también, si hay una componente de la aceleración en un eje tangencial a la circunferencia, es porque debe haber una componente de la fuerza en esa dirección. Si yo veo que no hay componente de la fuerza en la dirección tangencial, voy a poder afirmar que la aceleración tangencial es 0, y por lo tanto la aceleración angular es 0, y por lo tanto la velocidad angular sería constante. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a aplicar la segunda ley de Newton, ahora, en las trayectorias circunferenciales, ¿qué me conviene analizar? El procedimiento sería el mismo, ¿sí? Yo analizo la situación, la entiendo, veo la interacción del cuerpo que está describiendo esta trayectoria circunferencial con el resto, ¿sí? del entorno, y poder determinar cuáles son sus componentes, pero ahora de esa fuerza que voy a identificar, voy a analizar cuáles tienen componente en una dirección radial. Y lo voy a dibujar, a ver, voy a elegir otro color acá. Por ejemplo, si yo tengo el cuerpo acá, voy a analizar, yo voy a elegir el eje radial hacia el centro, cosa que la aceleración centrípeta me quede positiva, ¿sí? Entonces, de todas las fuerzas que están actuando en el cuerpo, que eso la vamos a identificar como hemos estado identificando ahora en función de las interacciones del cuerpo con el entorno, de todas esas fuerzas voy a analizar cuáles tienen componentes radiales. Yo sumo todas esas componentes radiales, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la componente radial de la aceleración, que es lo que estamos llamando la aceleración centrípeta. ¿Sí? Ahora, también de todas esas fuerzas me voy a fijar cuál tiene componente tangencial. Hacia dónde elijo el eje tangencial positivo va a ser en el sentido de la velocidad. Si la velocidad, por ejemplo, voy a dibujarla acá, la velocidad tangencial tiene esta dirección, me conviene elegir el eje tangencial positivo para allá. Si estuviera girando en el sentido contrario, me convendría elegir el eje positivo tangencial para este lado. Entonces, de la fuerza que estén actuando, voy a analizar cuáles tienen componente en este eje tangencial. Y si yo sumo todas las componentes tangenciales de las fuerzas que identifiqué en el cuerpo, ¿a qué me va a dar igual? A la masa por la componente tangencial. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy hablando acá? Es lo mismo que hemos estado trabajando acá, nada más que la descomposición se la hace en otras direcciones. Y van a ver que muchas veces yo tengo, por ejemplo, si tengo un cuerpo que está girando acá en el plano horizontal,
me va a quedar una fuerza perpendicular al plano, porque en el caso del peso, por ejemplo, ¿sí? Entonces van a ver que muchas veces, y por ejemplo para determinar también la velocidad angular, la aceleración angular, hemos tenido que definir el eje Z. El eje Z, lo vamos a poner acá, un eje Z perpendicular al plano de giro. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando hablo de perpendicular al plano de giro, significaría que está acá, ¿sí? Perpendicular al plano de giro. Y eventualmente, según la situación, también puedo tener fuerzas que tengan componentes en ese eje Z. ¿Y a qué me daría igual? En general, va a ser igual a la aceleración por la componente Z de la aceleración. Pero seguro que si el eje Z es perpendicular al plano de giro y todos los casos que estamos analizando se mantiene el plano de giro, ¿sí? O sea, no va moviéndose, por lo tanto en el eje Z no hay cambio de posición, no va a haber velocidad ni aceleración en el eje Z. ¿Qué puedo decir de esa componente Z en el caso que estoy analizando? Que ese eje Z es perpendicular al plano de giro. Va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, para este caso, voy a poder ver que si hay fuerzas que tengan componentes en un eje perpendicular al plano de giro, esto es una sumatoria, me quedó ahí medio feo el dibujo, si hay fuerzas que tengan componentes en el eje perpendicular al plano de giro, su sumatoria, ¿cuánto va a tener que ser? 0. Porque no hay cambio de posición, no hay velocidad y no hay aceleración en ese eje Z. Porque estamos analizando casos en los cuales se mantiene el plano de giro. ¿Se entiende, chicos? Presten atención a el desarrollo que vamos a hacer del problema. Es lo mismo que hemos estado trabajando, nada más que ahora las fuerzas las voy a analizar en estos ejes, radial, tangencial y eventualmente habrá un eje Z perpendicular al plano de giro. Si la pregunta es sobre la aceleración, como teníamos en este caso, yo con las componentes podía calcular la aceleración, ¿sí? Y acá lo mismo. Si yo logro calcular las componentes, en este caso ya sabemos que es 0, pero la centrípeta y la tangencial, ¿qué puedo decir de la aceleración? Mi partícula, que va a ser igual a la suma de la componente centrípeta más la suma va la componente tangencial. Es una suma vectorial. No hemos visto versores en estos ejes, por eso pongo acá como vectores, ¿sí? Esto no es sumar los números, sino sumar los vectores. Eventualmente, si tengo que calcular el módulo, ¿a qué va a ser igual? Si estos son las componentes, va a ser igual a una de las componentes al cuadrado más la otra componente al cuadrado. ¿Sí? Y con esto yo puedo analizar todo sobre el movimiento de la partícula esta, porque seguro que tiene que haber una componente radial, porque si no, no tengo la trayectoria circunferencial. Hemos visto que tanto en el movimiento circular uniforme, como en el uniformemente variado, tengo una aceleración centrípeta, porque tengo un cambio en la velocidad, así que seguro que alguna fuerza tiene que haber en esa dirección. ¿Sí? La que puede o no estar son estas componentes. Puede ser que no haya componente, o las que están se cancelan entre sí, y me dé 0 esta sumatoria de componentes tangenciales. Si esta sumatoria de componentes tangenciales me da 0, ¿qué voy a poder afirmar? Que la aceleración tangencial es 0. ¿Sí? Y recordamos lo que ya sabíamos de movimiento de la cinemática, que la aceleración tangencial aquí era igual a alfa por el radio. Entonces, si no hay aceleración tangencial, es porque la aceleración angular es 0, por lo tanto puedo afirmar que la trayectoria es circunferencial y se mueve con velocidad angular constante. ¿Sí? Si veo que si hay una componente tangencial distinta de 0, voy a poder calcularle la aceleración, me fijo si esa componente es positiva o negativa, voy a poder determinar la componente
de la aceleración tangencial, si es positiva o negativa, y podré analizar si el cuerpo está aumentando su velocidad o está disminuyendo, ¿sí? Todo eso puedo ir analizando y aplicando lo que ya sabemos del circular. Acá, para que nos quede completo las fórmulas estas que podemos usar, la aceleración tangencial la calculamos como alfa por r, la aceleración centrípeta la podemos calcular como la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces también, fíjense, puede ser que en un problema me estén dando el radio y me den la velocidad. Por lo tanto, yo puedo calcular la aceleración centrípeta. Si yo puedo calcular la aceleración centrípeta, tengo este valor, puedo calcular la componente de la fuerza en la dirección radial, ¿sí? Esto es lo que se le suele llamar a esta sumatoria de fuerza radial, se le suele llamar también fuerza centrípeta. No es que haya una nueva fuerza, sino que es, podríamos decir, el nombre que se le da a la fuerza neta radial, a la componente de la fuerza neta radial. ¿Sí? Entonces, aparte, si ustedes entienden lo que acabo de escribir acá, pueden analizar y contestar cualquier pregunta, digamos, que se les plantee. ¿Hay alguna duda de esto? Yo les había dicho, interrumpan. Si uno está hablando y hay algo que no se entiende, interrumpan en el momento, cosa de no quedarse después con las dudas. Esta es una clase de práctica, así que es bueno que ustedes interrumpan y pregunten. Y sería lindo que me contesten, ¿se entendió o no? ¿O quieren que repita algo de lo que está escrito acá? Yo sí entendí, profe. ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Entonces volvamos al problema. Bueno, volvamos al problema. El problema 6, entonces queríamos resolver el problema 6. Hicimos ese alto para poder analizar, ver cómo íbamos a aplicar la segunda ley de Newton en el caso del movimiento circunferencial. En el caso del problema 6, yo ya le hice la lectura del enunciado, ahora veamos si entendemos el enunciado, más allá de lo que me está pidiendo, ¿sí? Nos tomemos un tiempo para entender qué nos está dando y los datos que nos están dando. ¿Hay alguna duda? Esto es un lanzador de disco, eso se puede, por ahí no sé si ustedes han visto, cuando son las Olimpiadas, que uno a veces suele ver distintas disciplinas que normalmente uno no las ve a diario, ¿sí? Fíjense, es un esquema que está en el libro, en el Sears. El problema está en el Sears, la primera parte, ¿no? En el Sears no pide el análisis de fuerza, pero sí pide el cálculo de las aceleraciones. Entonces, Profe, ahí está la ondulación que yo le decía, ¿se acuerda? Sí, pero no, ¿dónde las veo las ondulaciones? Ahí mira en el dibujo. ¿Estas rayitas? De arriba, el de medio de la aceleración. ¿Esto? Ahí donde aceleración radial abajo en el dibujito. Ah, aceleración radial. En el lado izquierdo, en el lado izquierdo. ¿Esto de acá? No, en donde está la persona. Ahí. ¿Esto de acá? Esa es. Ah. Sí, no sé que yo la vi y no, pero no sé qué está refiriéndose acá. Esto es para marcar quizás el plano. O sea, ondulación es como una S, ¿no es cierto? Sí, no, este símbolo no tiene... ¿Vos lo habías visto ya en otro dibujo o era en este? Sí, en lo otro también aparece eso. Bueno, voy a prestar más atención. Yo la verdad que no le encontré mucho significado. Entendí más como para señalar el plano, que esto está en un plano, formando esto, las dos componentes forman acá un plano,
¿sí? Pero no tendría un sentido físico, porque acá yo tengo el vector aceleración, que es un vector que tiene el origen acá en el cuerpo, y termina acá, todo el módulo, no viene a hacer nada esto. Ah, bueno. ¿Sí? No es nada. Ya voy a prestar atención. Yo en principio te diría que lo que se está marcando es el plano en el cual queda determinado por las componentes de la aceleración que forma acá un paralelogramo, y es una figura plana, digamos, pero ya lo voy a revisar, haceme acordar, lo voy a revisar y a ver qué significado tiene en el libro, dígame cuál es el sentido que le pone en el libro, pero no, físicamente, en principio no es nada, no es ninguna magnitud ni nada. Ah, bueno, profe. Acá, acordate, que analizamos el movimiento de este disco, sería en este caso, que lo suponemos como una partícula y describe un movimiento circunferencial. Ustedes ven mi cursor, ¿no? Ahí, un movimiento circunferencial, o sea, no tiene nada que ver esta S que se pone acá. No sé si también puede ser de sumatoria, ¿viste? La verdad que no me he dado cuenta que estén otros dibujos también del libro, ya lo voy a revisar. Pero no le prestes mucha atención porque físicamente no tiene un sentido. Bueno, acá te ven la persona, por si no lo ubicaron. En el caso de ustedes que estén resolviendo un problema y que no ubican bien de qué está hablando, ahora con el milagro de internet, que todo tenemos a mano, ustedes pueden poner en el Google, ponen lanzador de disco, si uno no se imagina cómo es el lanzador de disco, cómo agarra el disco, ponen y seguro que van a encontrar una situación donde aparece un lanzador de disco, ¿sí? La persona sostiene el disco con su brazo extendido y lo hace girar. Entonces suponemos acá la persona que está girando sobre un eje acá fijo, que no se va a mover. Si después ven el lanzamiento de disco hay un cierto movimiento de la persona, nosotros vamos a suponer acá que esta persona se mantiene quieta y gira alrededor de un eje que se mantiene fijo acá en el espacio, por lo tanto, la trayectoria que va a describir este disco va a ser circunferencial, con un eje, con un centro fijo, ¿sí? En este caso lo está fijando acá en el brazo, fíjense, la longitud del brazo estaría dando el radio de esa circunferencia, ¿sí? ¿Qué otra cosa podremos entender acá? Me está hablando, esperen que busque el enunciado, que hay un cambio, ¿no es cierto?, de la velocidad, inclusive me da el dato de la aceleración angular, porque dice la rapidez angular está aumentando a razón de 50 radianes por segundo cuadrado. ¿Qué significa eso? ¿Qué dato me está dando ahí? Que la rapidez angular está aumentando a razón de 50 radianes por segundo cuadrado. ¿Qué información me está dando ahí? Que lo tienen escrito acá, es la aceleración angular, ¿sí? Si no, por ahí a veces uno no entiende las palabras, de decir qué significa que esté aumentando a razón de, ¿sí? Me está dando una velocidad de cambio, me fijo en las unidades, como son radianes sobre segundo cuadrado, ¿es unidad de qué? De aceleración angular, ¿sí? Es lo mismo que decir 1 sobre segundo cuadrado, es la aceleración angular. Y me da una velocidad angular, ¿sí? En un instante determinado, nosotros vamos a suponer que desde que estaba en reposo, ¿sí? Por ejemplo, desde que estaba en reposo hasta que adquiere esta velocidad angular, tiene una aceleración constante de 50 radianes por segundo cuadrado. Y después la mantiene, o sea, cada vez lo va a hacer girar más rápido. ¿Se entiende el enunciado acá? ¿Hay alguna pregunta? Los 80 centímetros, ¿sí? Esto, que acá tengo el esquema, ¿no es cierto? Acá está el disco. Estos 80 centímetros es la distancia que hay entre el centro del disco y el centro de giro. ¿Alguna pregunta? Fíjate, acá la vuelve a poner a la S, es verdad. Pero es para mencionar que esto está en un plano, digamos. Ya lo vamos a revisar. Bueno, si no preguntan, acuérdense de abrir su micrófono y preguntar e interrumpir,
¿sí? Fíjense, antes de ponernos a contestar las preguntas específicas que nos hacen en el problema, me gusta que analicemos nosotros un poco la situación. Ahí nos están preguntando de la aceleración, así que nos viene bien. Fíjense, si yo tengo una aceleración angular, tengo una aceleración tangencial, habíamos dicho que aceleración tangencial era alfa por r, así que voy a tener una aceleración tangencial. Entonces acá la tienen dibujada, la aceleración tangencial, ¿sí? Al describir una trayectoria circunferencial ya sabíamos que teníamos una aceleración radial, ¿sí? Apuntando hacia el centro, y esto se mantiene en un plano horizontal, o sea que en el eje Z, que el eje Z sería un eje acá perpendicular, acá el plano de giro, ¿sí? No hay movimiento, no hay componente de la aceleración, por lo tanto la aceleración A del disco va a ser igual a la sumatoria de las dos componentes, la radial o centrípeta, es lo mismo, también normal, se le suele llamar aceleración normal, y la tangencial, ¿sí? Hago la sumatoria de fuerza formando el paralelogramo, la diagonal del paralelogramo está dado por la aceleración. Eso es lo que ya hemos estado viendo en cinemática. Ahora lo relacionemos con la fuerza. Si yo tengo una aceleración radial, ¿sí? Acá, entonces tengo que tener una componente, si tienen en cuenta lo que acabo de explicar en la hojita, ¿sí? Voy a tener una componente de la fuerza en la dirección radial. Bueno, yo acá le puse la C de centrípeta, ¿sí? Pero es lo mismo, la componente radial, ¿sí? Si tengo una aceleración tangencial, entonces también voy a tener una componente de la fuerza en esa dirección tangencial. ¿Y qué pasa acá? Fíjense, si yo tengo estas dos componentes, ¿sí? Voy a poder calcular la sumatoria, la suma vectorial de estas dos componentes me va a dar la fuerza neta. ¿Sí? Que la fuerza neta va a tener la misma dirección que la aceleración. ¿Por qué? ¿Qué me dice Newton? Fuerza neta igual a masa por aceleración. Yo acá quizás me adelanté al poner la fuerza neta, pero, a ver, una pregunta. La persona esta, por un lado está haciendo acá una fuerza hacia adentro, es lógico, porque si no el disco va a tender a seguir con la velocidad que tenía, o sea, en la trayectoria de la velocidad tangencial en un instante determinado. Entonces, con los dedos de acá hace la fuerza hacia adentro. Además lo está acelerando, así que de la parte de atrás le estará haciendo esta fuerza para acá. ¿Habrá otra fuerza que está haciendo la persona sobre el disco? ¿O habrá otra fuerza actuando sobre el disco? Y acá sí necesito, chicos, que contesten. ¿Ah? Si lo hacemos más rápido, porque se nos va a pasar el tiempo. ¿Habrá otra fuerza actuando sobre el disco? Activen el micrófono. Una fuerza de fricción, ¿puede ser? ¿Y fricción con quién sería? Porque tengo que ver la interacción. ¿Con quién está interactuando? Acá no está deslizando sobre una superficie, una mesa, nada. Está en el aire. La persona acá no está dibujada completa, pero está parada la persona. Y esto está en el aire. La fricción que habría sería con el aire, ¿sí? Pero en esta etapa del programa, digamos, estamos analizando situaciones en cuales esa fricción es despreciable. Ya después vamos a ver qué pasa cuando hay un cuerpo que se mueve en un fluido, que sería el aire. Pero como la densidad del aire es muy chiquita, ¿sí? Van a ver que esa fricción es despreciable. Entonces, en este caso, la única fricción que podría haber es con la fricción con el aire que rodea el disco. Pero esa fricción es despreciable. ¿Qué otra fuerza podríamos, o qué otra interacción, si quieren, podríamos pensar? ¿Puede ser la fuerza peso? Exacto, el disco tiene un peso, ¿sí? Entonces, acá está medio complicado, a ver que traten de imaginarse, porque es tratar en el plano, voy a tratar de representar una situación en 3 dimensiones, porque por un lado estos dos vectores, la aceleración radial y tangencial, me están determinando el plano de giro. Entonces, por un lado me imagino acá el plano de giro. El peso, ¿en qué dirección está? Es vertical, el plano de giro es horizontal, por lo tanto, voy a tener que imaginarme acá un eje perpendicular al plano de giro.
¿Queda claro este eje Z? Cómo está ubicado, es perpendicular al plano de giro. Tiene la dirección de la vertical, y el plano de giro es horizontal. Entonces, el peso, muy bien, es vertical hacia abajo, está en esa dirección perpendicular. ¿Sí? ¿Habrá otra fuerza actuando acá sobre el disco? La normal. ¿Y qué te imaginas vos como normal? ¿A qué le llamás normal? Porque no sé, hasta ahora siempre que hablamos de normal, hablamos de que estaba el cuerpo apoyado en una superficie. Con la del No, disco. la normal no aparece porque sí nomás, ¿ah? Con la del disco. Pero estoy analizando el disco. ¿El disco está apoyado en alguna superficie? Pero la tiene en la mano, ¿que no? Claro, entonces hay una fuerza, porque si yo pienso acá y veo y digo, bueno, no, en el eje Z no hay otra fuerza, en el eje Z tendría una fuerza neta, hacia abajo, tendría que tener una componente de la aceleración hacia abajo, no podría mantener el giro en el plano horizontal, ¿sí? Entonces, es porque hay otra fuerza. Obviamente la persona, además que le está haciendo fuerza acá para que el disco describa la trayectoria circular, el disco acelere, tenga una aceleración tangencial, también con los dedos está enganchando la parte de abajo, estará sosteniendo que no se caiga el disco, ¿sí? Y está haciendo una fuerza hacia arriba. Yo te diría que no le pongamos normal, porque mantengamos el hecho que la normal, hablamos de una fuerza cuando está apoyada sobre una superficie, en este caso no está apoyada en una superficie. A mí se me ocurrió, no se me ocurrió ponerle... le quería poner ejes, no le puse Z acá porque no sería la componente Z neta, ¿sí? Entonces le puse el F, que sería la fuerza que hace, la componente de la fuerza que hace la persona, la componente en el eje Z, la fuerza que hace la persona sobre el disco, ¿sí? Pero esta fuerza la hace la persona, que sería una de las componentes de la fuerza de la persona, ¿sí? Está evitando que el disco se caiga hasta el piso, lo está sosteniendo en el plano horizontal. ¿Por qué yo hablé antes acá? ¿Me equivoqué si hablé antes de la fuerza neta, diciendo que es esta? No, ¿por qué? Porque ¿cómo será la sumatoria de fuerza esta en el eje Z? ¿Cómo tendría que ser el peso comparado con la fuerza que hace la persona para tenerlo hacia arriba, mantenerlo en el plano horizontal? La misma, porque no hay movimiento en el eje Z, ¿sí? Entonces, estas dos fuerzas se cancelan entre sí. O sea, la componente de la fuerza neta sobre el disco en el eje Z es 0. Entonces, no había problema que yo me haya adelantado recién a poner la fuerza neta en esta dirección, solamente teniendo estas dos componentes. ¿Por qué? Porque las otras fuerzas se cancelan. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Pero lo voy a destacar para que analicemos bien el tema de la fuerza y las interacciones. O sea, no me olvido que estas fuerzas están presentes, digamos. Bueno, acá yo aclaré para que quede claro, digamos, la fuerza que hace el hombre, ¿sí? Acá destaco el hombre. No hablo de la fuerza neta sobre el disco, sino la fuerza que hace el hombre sobre el disco, ¿a qué va a ser igual? A la suma de esta componente centrípeta, o radial, acuérdense, esta componente tangencial, más esta componente F, vertical, en el eje Z, ¿sí? La fuerza neta sería que hace el hombre sobre el disco. La fuerza neta sobre el disco, ahora la fuerza neta no es la que hace el hombre y la que hace la Tierra, porque no hay otra interacción, ¿sí? Es la que yo había marcado acá con azul, esta fuerza neta, esta es la fuerza neta sobre el disco, y su componente en el eje Z es 0. Esta fuerza neta está en el plano de giro. Su componente Z es 0, ¿por qué? Porque estas dos componentes que teníamos acá en el eje Z, estas dos fuerzas, digo no componentes, sino estas dos fuerzas, en el eje Z, se cancelan, ¿sí? Es igual, la fuerza que hace la persona hacia arriba va a ser igual al peso del disco. ¿Se entiende la situación?
Más o menos parece. ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió, profesor. Bien. Entonces, volvamos ahora a el problema. Mantengamos ese dibujito a mano. Y ahora sí, prestamos atención a ver y vamos contestando en estos minutos que nos quedan las preguntas sobre que nos hacía el lanzador, el enunciado. Entonces yo voy a usar el mismo dibujito para representar la situación, ¿sí? Acá estoy en el centro, estaría la persona paradita acá, ¿sí? Este es el plano de giro, y esta es la partícula que está girando, y yo supuse que la hace girar en sentido antihorario. Vamos a anotar los datos que tenemos del problema. El radio es 0,800 metros, ¿sí? Me daba como dato la aceleración angular, que es 50 radianes sobre segundo. Yo ya voy a poner 1 sobre segundo cuadrado, digo. Radianes sobre segundo cuadrado, voy a poner directamente 1 sobre segundo cuadrado. Me da el dato de la velocidad angular, que es 10,0 radianes sobre segundo. Yo voy a poner 1 sobre segundo, y esto aclaremos que es en un tiempo t, porque esta velocidad angular va cambiando, ¿sí? Para que quede claro que este valor vale en algún tiempo, después va a seguir aumentando y antes fue menor. ¿No tengo otro dato? No. Y me pide calcular las componentes de la aceleración tangencial centrípeta. En el instante, por eso es importante, en el instante, que está mencionando acá con la velocidad angular. Entonces, habíamos dicho ya acá cómo calcular, con la fórmula que ya habíamos visto, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Entonces eso es lo que vamos a aplicar ahora. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Acá, ¿qué puedo hacer? No tengo como dato la velocidad lineal o tangencial, ¿sí? Pero la puedo calcular. ¿Qué sabíamos? Que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Yo, para no ir haciendo cuentas por aparte, la podría calcular y reemplazar, voy a ir reemplazando. Entonces, en vez de B, voy a poner W por R, reemplazo donde está B, W por R, y eso está elevado al cuadrado. Sobre el radio, distribuyo este cuadrado, tengo una multiplicación acá, entonces me queda velocidad angular al cuadrado por radio cuadrado. Sobre el radio puedo simplificar uno de los radios, me queda velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces acá tengo otra formulita, por ejemplo, para calcular la aceleración centrípeta. Me queda igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Sí? ¿Quién me hace la cuenta? Que tiene que dar lo mismo, si yo calculé aparte la velocidad tangencial y la reemplazo acá, me tiene que dar lo mismo que lo que voy a calcular acá. A ver, ustedes díctenme cuando tengan el valor. Son los 10, 10 al cuadrado, me queda 100, por 0,800, 1, 2, me queda 80, ¿no es cierto? ¿Estamos bien o no? 80, ¿y cómo me quedan las unidades? Acá estaba multiplicando 10, 1 sobre segundo, entonces me quedaba segundo al cuadrado. 1 sobre segundo cuadrado es de la velocidad angular, porque la velocidad angular estaba elevada al cuadrado. Y el radio estaba en metros. Entonces, fíjense en la respuesta, sería la aceleración centrípeta es 80 metros sobre segundo cuadrado. Y acá vuelvo a controlar las unidades. Estoy calculando una aceleración y tengo unidades de aceleración. ¿Sí? Está bien. Fíjense en el valor.
¿sí? Es 8 veces la aceleración de la gravedad. Y esto sí, las aceleraciones estas en los giros suelen ser grandes, ¿sí? Acá sí suelen ser grandes. Entonces, no, van a ver que siempre las aceleraciones centrípetas son grandes. Acá podríamos aclarar que este valor es en el tiempo t, no me olvido, porque si fuera en otro tiempo, ¿sí? Esta velocidad angular va cambiando, por lo tanto va a cambiar la velocidad tangencial y por lo tanto va cambiando la velocidad centrípeta. Como va aumentando esta y va aumentando la aceleración centrípeta. Este es un valor para tiempo determinado. También me pide la componente tangencial. Entonces teníamos que la componente tangencial es la aceleración angular por el radio. La aceleración angular es 50, 1 sobre segundo cuadrado, por el radio que era 0,800 metros. Y eso, ¿cuánto nos queda? ¿Alguien tiene la cuenta? A ver, si no, 50 por 40, exacto. 40 y me queda, fíjense, en 1 por metro, metro arriba, y segundo cuadrado por 1 de denominador del metro, me queda segundo cuadrado de vuelta. Me queda unidades de aceleración. Entonces la respuesta al cálculo de las componentes es esta. Ahora acá, ¿es necesario afirmar que esta es en un tiempo t? Fíjense, es la aceleración angular por el radio. La aceleración angular es constante. Entonces, si acá me hubieran preguntado en otro tiempo, ¿sí? Sí era necesario calcular la aceleración centrípeta en ese otro tiempo. Pero la aceleración tangencial ya no. Calculada en cualquier tiempo, ya se mantiene constante, porque estamos hablando de un movimiento circular uniformemente variado. La aceleración tangencial, que depende de la aceleración angular se mantiene constante. ¿Sí? ¿Queda claro? No es necesario aclarar acá que en un tiempo t. En todo momento esto va a ser siempre el mismo valor constante. Y ahora me preguntan la aceleración. Lo que yo acabo de calcular son las componentes centrípeta y tangencial. Y ahora me piden calcular el valor de la aceleración esta. Entonces acá vamos a utilizar Pitágoras. Así, conociendo las componentes de un vector, yo tengo un triangulito acá, en el cual esta componente, la longitud es el cateto de este triangulito, entonces puedo aplicar Pitágoras y calcular la diagonal de este triangulito, que sería en este caso el valor de la aceleración. Entonces, me queda que la aceleración ¿a qué va a ser igual? A las componentes centrípeta al cuadrado más la componente tangencial al cuadrado y la raíz cuadrada. Se los dejo a ustedes que lo calculen y me dicten. Creo que me daba 89,4. 89,5 puede ser. Sí, a mí me daba 89,4, pero a ver que alguien, pero no cambia, ¿no es cierto? Si es 0,5 lo redondeamos a 89 a 90. 89,4. Sí. A mí me da igual. Como los valores de la aceleración, fíjense, de la aceleración angular, si bien acá la velocidad angular tengo 3 cifras, la aceleración angular, claro, la aceleración angular me da 2 cifras, entonces elegimos la menor cantidad de cifras significativas de los valores que me están dando, entonces lo vamos a dejar en 89,4, no lo ponemos y me quedaría, fíjense, en metros sobre segundo cuadrado, les tiene que haber quedado, porque acá tengo metros cuadrados sobre segundo a la cuarta, que después saco la raíz cuadrada y me queda metros sobre segundo cuadrado. Analicen ustedes ahí bien paso por paso, así practican el tema del análisis de unidades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y me piden que calcule las fuerzas que actúan sobre el disco en el instante S. Calcular la componente radial y tangencial de la fuerza neta.
Entonces, ¿qué voy a plantear? A ver, si han estado un poquito atentos. Me piden ahora, yo ya tengo las componentes radial de la aceleración, la componente tangencial de la aceleración. ¿Cómo hago para calcular las fuerzas ahora? Revisen ahí, se han estado tomando nota. ¿Qué tendrá que ver esto con las fuerzas? Si no se le ocurre nada, chicos, es porque no me han estado entendiendo de lo que he estado hablando un rato largo. ¿Nadie tiene alguna propuesta? Ahora me piden la fuerza. ¿Qué hago ahora? Exacto, la fuerza centrípeta, acá Emanuel pregunta, ¿serían la fuerza centrípeta y tangencial? Sí, serían, a esa fuerza centrípeta y tangencial son las componentes de la fuerza neta. ¿Y cómo hago para calcular, por ejemplo, la fuerza centrípeta? Que sería la componente neta, la componente radial de la fuerza neta. ¿Cómo hago para calcularla? ¿Qué voy a usar? ¿Qué voy a plantear? O la componente tangencial, ¿cómo hago para calcularla, esa componente tangencial de la fuerza? Bueno, se nos va el tiempo, pero me llama mucho la atención y... ¿Se acuerdan lo que había hablado al principio? Y que volví a repetir cuando vimos el esquemita, ¿sí? Lo que relaciona la fuerza con la aceleración, la fuerza neta con la aceleración es la segunda ley de Newton, ¿sí? Que aplicada al movimiento circunferencial, esta sumatoria de fuerza me conviene hacerlas por componentes radiales y tangenciales. Entonces, si yo conozco la aceleración centrípeta, la componente radial o centrípeta de la fuerza neta va a ser igual a la masa por esa aceleración centrípeta. Si yo conozco el valor de la aceleración tangencial, la componente tangencial de la fuerza neta, ¿a qué va a ser igual? Al valor de la masa por el valor de la aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer para calcular la fuerza es aplicar la segunda ley de Newton, nada más que por componente, y en este caso radial y tangencial. Entonces, si yo tengo la aceleración centrípeta, de vuelta, en el tiempo t, no lo conozco, pero en el tiempo t, que es el tiempo en el cual me habían dado esta velocidad angular, ¿qué puedo afirmar? Que la componente centrípeta de la fuerza, o radial, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A la masa del disco por la aceleración centrípeta. Fíjense en acá lo que estoy calculando es la fuerza neta radial. No sé si era una sola fuerza, dos fuerzas. Lo que estoy calculando es la componente neta. O sea, esto es una sumatoria ya. ¿Sí? Si quieren podemos aclarar eso. Que lo que estoy calculando acá es la suma de todas las componentes radiales. Le pongamos entonces, porque normalmente la fuerza centrípeta se le suele llamar a la componente, a la resultante de esa fuerza radial. Entonces, si yo sumo todas las componentes radiales, esto es lo que me da la fuerza centrípeta, es igual a la masa por la aceleración. Entonces, reemplacemos. Yo tenía la masa del disco, no la anoté ahí. ¿Alguien la tiene a mano? Era de 2 kilogramos. La masa del disco es 2,00 kilogramos por la aceleración centrípeta, que es 80 metros sobre segundo cuadrado, 8 por 2, 16. Entonces me da que esta fuerza, la componente centrípeta de la
de la fuerza que actúa sobre el disco, ¿cuánto es? 8 por 2, 16, 160. ¿Y qué unidad me queda? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿qué es eso? Newton. Me queda unidad de fuerza, ¿sí? Esta es una componente. También puedo calcular la componente tangencial. Si yo hago la suma de todas las componentes tangenciales, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la componente tangencial de la fuerza. O sea, los 2 kilogramos por la componente tangencial, que son 40 metros sobre segundo cuadrado, 2 por 40 es 80. Lo pongamos acá. Entonces, la fuerza neta tangencial, ¿sí?, que viene de esta sumatoria, digamos, ¿a qué va a ser igual? A 80 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que son newton. Y ahí tengo la otra componente de la fuerza. Este 80 quedó medio feo ahí el dibujito, pero es 80. Si yo quisiera la fuerza neta, el valor de la fuerza neta sobre el disco, ¿qué tendría que hacer? Ya tengo las dos componentes, ¿sí? Entonces, la fuerza neta sobre el disco, ¿qué va a ser igual? La suma, pero la suma vectorial, porque estas tienen direcciones distintas. Vayan viendo el dibujito, si han podido seguirlo al dibujito que hemos estado viendo ahí en la pantalla. Entonces, como estas son las componentes, yo la fuerza neta voy a calcular con Pitágoras, haciendo la raíz cuadrada de 160 newton al cuadrado más los 80 newton de la otra componente al cuadrado. Y de ahí sacan la fuerza neta. Recordando un poco a ver lo que estamos calculando ahora. A ver, volvamos al esquema. ¿Sí? Nosotros teníamos, y esto repaso lo que ya hemos visto en el dibujo, que vimos ahí en la pantalla. Acá tengo las aceleraciones, que era lo que habíamos calculado antes. Si yo tengo que dibujar las fuerzas, para que no se me haga lío acá con tantos vectores, yo voy a dibujar en este otro instante, voy a dibujar las fuerzas. Como tengo una aceleración tangencial, voy a tener una fuerza neta tangencial para una componente tangencial de la fuerza neta para allá. Eso sería la componente tangencial. Fíjense, me quedó, si revisamos acá los valores, esta fuerza tangencial me quedó positiva, ¿sí? Porque la aceleración tangencial era positiva. Entonces, eso es lo que estoy dibujando acá, esa fuerza tangencial, que sería de, ¿cuánto nos dio? 80 newton. La fuerza de 80 newton es esta componente tangencial. Tengo la aceleración centrípeta, que esa siempre la voy a tener, por lo tanto voy a tener una componente de la fuerza en esta dirección radial, que ustedes hemos calculado recién, que cuánto nos había dado, 160 newton. Esa sería la componente radial o centrípeta. ¿Sí? Hacia el centro. Por lo tanto, en el eje Z, ya hemos dicho, la sumatoria de fuerza en el eje Z, ¿sí?, es 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en el eje Z, no hay movimiento, no hay variación de la posición en el eje Z, ¿sí?, porque el plano se mantiene horizontal. Entonces, estas componentes en el eje Z no aportan en la sumatoria de fuerza, porque en esa sumatoria de fuerza se cancelan estas componentes Z. Por eso, para calcular la fuerza neta, solamente tengo en cuenta estas dos componentes, la centrípeta y la tangencial. Hago el paralelogramo, y acá tengo la fuerza neta, que es la que calculamos, o que no la hemos calculado, pero la dejé planteada acá, con las componentes, utilizando Pitágoras. El valor que tengan de acá, no sé si alguien ya lo tiene, ¿sí? Esta fuerza neta que estoy calculando acá con Pitágoras es el valor del módulo de esta fuerza.
y que tendrá esta dirección. Según cuál sea el largo de esta componente, comparado con el largo de esta componente, me va a quedar el módulo de esta fuerza. Si ahora pienso en el disco, veo que sea razonable, habíamos dicho que sí. Con la mano, la persona que hace sobre el disco hacia la fuerza hacia adentro, evitando que el disco salga acá con una trayectoria rectilínea con la dirección de la velocidad. Entonces está haciendo esa fuerza hacia adentro. Lo está acelerando porque el disco va girando cada vez más rápido, así que con los dedos sobre el disco está haciendo esta fuerza para el costado. ¿Sí? Si la pregunta hubiera sido, porque si se fijan ahí en el enunciado, a ver, repasemos, porque yo también se me puede haber pasado, pero dice, analizar las fuerzas que actúan sobre el disco en el instante anterior, hacer un esquema y calcular la componente radial y tangencial de la fuerza neta. ¿Sí? Esta es la fuerza neta que solamente depende de estas dos componentes. Si quiero analizar todas las fuerzas que actúan sobre el disco, ya tendría que hacer otro esquema para poder graficar esta componente en el eje Z. Entonces, por ejemplo, voy a pensar que ahora este disco que yo lo estaba mirando desde acá arriba, yo lo voy a mirar acá de costado, ¿sí? O sea que eso que dibujé ahí es el plano de giro, ¿sí? Por lo tanto, yo ahí voy a poder dibujar el eje Z. O sea que acá el disco va y viene así entrando y saliendo del papel, digamos. Yo estoy mirando de costadito la trayectoria, por eso veo acá como un segmento el plano de giro, ¿sí? En el eje Z, ahí puedo dibujar el vector peso. Acá no lo podía dibujar porque sería un vector entrante, ¿sí? Entonces no quedaba para dibujarlo acá. Por eso estoy haciendo un esquema acá aparte, que es otra mirada sobre el movimiento del disco. Tengo el peso, tengo la fuerza F que hace el hombre en la dirección Z, ¿sí? Para evitar que el disco caiga. Y si la pregunta fuera, ¿cuál es la fuerza que hace el hombre sobre el disco? Ahí sí, a estas componentes le tendría que sumar esta de acá. Porque esta es la fuerza que hace el hombre sobre el disco, que aquí va a ser igual al valor del peso. Si el peso, la masa es 2 kilogramos, el peso son 20 newton, la fuerza esta vertical que hace el hombre sobre el disco es de 20 newton, porque no hay movimiento acá en el eje Z. Y ese sería el esquema de todas las fuerzas que actúan sobre el disco, que es lo que ya han visto ustedes en el dibujito de la pantalla, que estaba ya, digamos, dibujada la flechita y eso que fuimos analizando recién. No sé si hay alguna pregunta. Veo que cada vez hay menos integrantes en el aula. Si ustedes ven que no se entiende, o que uno repite, porque puede ser que hayan cosas que ya estén trabajadas, ya las tengan claras, y no es necesario repetirlas. No se olviden que la idea de las clases es que sean interactivas. Es más, en la plataforma le pedíamos que tengan prendidas las cámaras, ¿sí? O por lo menos cada tanto, al comienzo, al final, para que nos vamos viendo. Ustedes son los que me tienen que ir indicando. A partir del problema 6, ahora pasamos, en el problema 7 no lo vamos a resolver ahora. La profesora Moya me dijo que ya lo habían visto en teoría, faltaba subir el video nomás para que lo puedan revisar. El tema de momento. El tema de momento de la fuerza es importante, ¿sí? Voy a cambiar acá mi camarita. Es necesario que para la clase de que viene, que es el lunes con el profesor Villagrán, tengan visto momento, cosa que se entiendan. Ustedes tienen que, antes de la práctica, anticiparse, de ir entendiendo las dudas, porque seguro que les van a surgir dudas, cosa de ir preguntando. No es suficiente ir acumulando, digamos, videos o problemas resueltos para después poderlos hacer solos. No sé si hay alguna pregunta o comentario
que quieran hacer. Si no, yo los Profe. voy despidiendo. Profe, Sí, lo que estamos viendo son las aplicaciones escucho. de las leyes. Claro, Eh, ¿sí? Las aplicaciones de las leyes de Newton nos van a permitir analizar el movimiento de un cuerpo, poder justificar si es rectilíneo, si es circular, si es con velocidad constante, acelerado. entonces en el libro sería el capítulo 4 y 5, ¿que no? Porque se acuerdan que una vez en el circular, eso, había que pasar un capítulo, decía al 8, creo. Al 9, por lo menos en el Sears. Sí. Era el 9, estoy tratando de ver en mi computadora. El libro. A ver que llegue el índice. Sí, acá en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 4 tienen las leyes del movimiento de Newton, ¿sí? Donde ahí se describen las leyes. En el capítulo 5 son las aplicaciones. Y fíjense ahí, en el medio, más o menos al finalizar del capítulo 5, están en la dinámica del movimiento circular. Sí. ¿Sí? Que es lo que acabamos de ver nosotros. Así que sí, hasta de lo que hemos visto hasta ahora sería el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro. Ahora, lo que les sugiero de que ya lean de momento, por ejemplo, volvemos al capítulo 9, donde habla de rotación de cuerpos rígidos, ¿sí? Si se fijan ahí, por ejemplo, en el Sears, el punto 9.6, tengo ahí, dice, ahí se fue. Cálculo de momento, cálculo